Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, pedimos que tu palabra sea clara, que tu palabra alumbre el entendimiento de cada uno de nosotros, renueve nuestra manera de pensar, Señor, para cada día vivir por fe, menos por vista, vivir confiados en tu palabra que permanece para siempre, tu palabra que es la verdad, Señor. Oramos que nuestra mente esté dispuesta, que estemos alerta, que no haya distracción, para que tu palabra sea haciendo en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a compartir ser ejemplo, ser ejemplo. Venimos en un proceso de la predicación de llegar a la madurez. En ese llegar a la madurez hablamos sobre que somos el cuerpo de Cristo. Nosotros no pertenecemos a una denominación natural. Nos llamamos la gracia de Dios con una personería jurídica para poder funcionar aquí sobre la tierra. Pero la verdad es que pertenecemos al cuerpo de Cristo, que es algo eterno. Cristo es eterno, Él es la cabeza, ¿cómo es su cuerpo? Eterno. Nuestro espíritu, Él nos compartió la eternidad. Somos eternos. Entonces, en ese cuerpo compartíamos que la palabra identifica pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, obispos, diáconos, pero que esos nombres no son algo jerárquico. El hombre en su sabiduría, en su entendimiento natural, vio esos nombres y colocó una jerarquía. Pero cuando vamos a la revelación, Pablo muestra que es pastor, está identificando una función. Maestro está identificando una función. ¿Qué es lo que hay? Funciones en el cuerpo de Cristo. Todos no pueden ser maestros, todos no pueden ser evangelistas, todos no pueden ser pastores, pero algo que sí todos nosotros debemos de tener claro es que todos los que Dios nos llamó a ser parte de su cuerpo, sí debemos de dar ejemplo, ser ejemplo. Todos los que Dios llama a conocer la verdad, debemos de comenzar en un proceso de dar ejemplo, saber que hay una responsabilidad que Dios nos llama a conocer la verdad para ser ejemplo en el lugar donde usted esté, en el lugar donde usted esté. Jesús dijo, oír la palabra y hacer la palabra. Y habló tres partes sobre oír y hacer. Nunca habló de un rito, de una penitencia, de un sacrificio, no. Jesús habló de oír la palabra y hacerla. Cuando llegaron y le dijeron, Jesús, allá está la familia. Llegó su familia. Jesús dijo, ¿familia? La familia, el que oye y guarda la palabra. El que oye y hace la palabra. Esa es mi familia. ¿Por qué Jesús habló de esa manera? Era cuando Él fuera a resucitar, todos nosotros somos la familia de Dios, el cuerpo de Cristo. Ser ejemplo. Luego contó otra parábola y dijo que la vida edificada sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Y la vida edificada sobre la arena. ¿Qué es la arena? Lo que no es Cristo, la palabra, sobre lo que nosotros a veces pensamos que nuestra alma va a estar segura. La palabra es para el alma, no para el espíritu, sale del espíritu al alma. ¿Qué es lo que hace la palabra en nuestra alma? Y solo la palabra llega hasta allá. Entonces el hombre a veces dice, yo estoy tranquilo, tengo una buena economía. Eso es edificar la vida sobre la arena. Ah, entonces no va a tener una buena economía. No, el mensaje no es ese. El mensaje es que el fundamento nuestro, ¿cuál es? La palabra, Cristo el Señor, y lo demás bien añadido, una buena economía, la salud, el trabajo, las relaciones. Todo lo demás es arena. La palabra es la roca, Cristo. Entonces, cuando Jesús dijo eso
¿y cómo sabemos que estamos sobre la roca? ¿Y cómo sabemos que estamos sobre la arena? Entonces Jesús dijo, todo el que escucha la palabra y la hace, está en la roca. Todo el que escucha la palabra y no la hace, está en la arena. Oír y hacer. Y ese proceso de oír y hacer es ser ejemplo. Nosotros le oramos mucho a Dios para que sea claro que debemos de ser ejemplo. No porque usted vaya, no, es que yo no voy a ser maestro. No, yo no voy a ser evangelista. No, yo no tengo ninguna de esas funciones, pero si eres parte del cuerpo de Cristo, porque donde estés, eres una parte del cuerpo para ser ejemplo, marcar una forma de vida en un entorno donde cada uno estamos, un entorno en la familia, en el trabajo, en la sociedad. Ser ejemplo conforme a la palabra. Para esto vamos a ir a Juan capítulo 12, versículo 46. Juan capítulo 12, versículo 46. Yo, la luz, he venido al mundo. Yo, la luz, he venido al mundo. ¿Quién vino al mundo? Cristo el Señor, la palabra. El mundo estaba en tinieblas. La palabra no estaba en el mundo. Cristo vino, dijo yo, Cristo, la palabra vino. Y cuando Jesús resucitó, ¿dónde está esa palabra y dónde está esa luz? En cada uno de nosotros. Y Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué nosotros somos la luz del mundo? Porque Cristo vive en nosotros. Porque Dios nos llamó a alumbrar nuestro entendimiento, de conocer la palabra. Entonces dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Todos los escogidos de Dios, antes que Dios nos llame, nosotros ¿cómo estamos viviendo? En tinieblas. ¿Qué es vivir en tinieblas? Con un entendimiento entenebrecido por las obras de la carne. Un ejemplo, la idolatría. Otro ejemplo, la adivinación, la hechicería. Otro ejemplo, la envidia, la vanidad, la avaricia, la codicia. Esas son las tinieblas. Entonces dice, yo he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Él nos trasladó al reino de la luz. Cristo nos trasladó al reino de la luz. Pero si Dios no nos llama y alumbra nuestro entendimiento, permanecemos como, el entendimiento cómo permanece, en tinieblas. ¿Qué hace la palabra? Él llama y alumbra para que no permanezca esas tinieblas en nuestra alma. Alumbra nuestra alma para llegar a ser ejemplo. Entonces uno dice, no, el problema es allá el que predica, que dice que es pastor o el evangelista. Y como yo asisto, pues yo puedo seguir viviendo de la misma manera. Igual, no, ese no es la gracia, ese no es el evangelio. Dios te llamó a transformar tu vida de gloria en gloria a su misma imagen. Y donde usted está es ejemplo. ¿Y por qué todos debemos de ser ejemplo? Porque el primer beneficiado al ser ejemplo, al oír y hacer lo que dice la palabra, somos cada uno de nosotros, porque vamos a disfrutar del reino de Dios aquí en la tierra. Si no vamos a oír, vamos a escuchar testimonios, vamos a ver lo que dice la gente. El que está al lado ve unas cosas y le cuenta lo que está viendo, y uno al lado, ¿usted cómo ve eso? ¿Qué oportunidades, qué tranquilidad, qué seguridad, qué confianza, qué salga? ¿Usted qué está viendo? Porque está escuchando y haciendo la palabra. Cuando solo escuchamos y no hacemos, vivimos por vista. Y comenzamos a ver lo que ve todo el mundo. Sin esperanzas, con temor, con angustia, con preocupación. Entonces debemos de ser hacedores de la palabra, porque ahí vamos saliendo de las tinieblas. En ese de dar ejemplo, que nosotros seamos ejemplo en nuestro entorno, no importa, está la ayuda de Dios. No es en nuestra capacidad, Dios es tu ayudador, Dios es nuestro ayudador en cada uno para ir avanzando.
Para avanzar, entonces Dios colocó en las funciones la función de pastor. Pastor, veíamos en los domingos anteriores, que es el que guía conforme a la palabra. Guía conforme a la palabra, no a sus intereses ni lo que él cree. ¿Cuál es la responsabilidad del pastor? Guiar conforme a la palabra de Dios. Lastimosamente, entonces vamos a ver un versículo en el cual se utiliza de manera inadecuada. Vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces al inicio dice, obedezca al pastor y esté sujeto ¿a quién? Al pastor. Entonces, lastimosamente, en el sistema, en algunas denominaciones, dice, le leen este versículo a la gente y le dicen, usted debe obedecerme a mí, ahí dice, pero eso no es lo que dice ahí. Este versículo es parecido cuando dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y que el hombre es la cabeza del hogar y que la mujer debe someterse al hombre como el hombre está sometido a Cristo. Entonces, hay hombres que leen eso y se lo leen a la esposa, a la mujer y le dice, mire, ahí dice que usted, esposa, debe sujetarse a mí. O sea que usted tiene que hacer lo que yo diga y como yo la trate está bien. Y malinterpretan los versículos y maltratan a la esposa. Y le leen porque dice sujétese. Y la maltratan de toda manera, física, de manera psicológica, de todas las maneras, porque el versículo lo dice. Pero es que no lee que el hombre tiene que estar sujeto a Cristo. Si el hombre hace eso con la esposa, él no está sujeto ¿a qué? A Cristo. Entonces la mujer, ¿cómo se va a sujetar a él? ¿Sí me explico? No se puede sujetar a él como si lo maltrata, si la maltrata, si le pega, si la ofende, se la grita. Si hace todo eso el hombre, con ella le es infiel, todas esas cosas, ¿cómo quiere que la mujer sea sujeta? Entonces, igual aquí, cuando dice obedezca a los pastores y esté sujetos a ellos, significa que se da por hecho que el pastor debe estar sujeto a la palabra de Dios. Debe estar sujeto a la palabra de Dios. El pastor debe estar sujeto a la palabra. Si no está la palabra, ¿cómo la persona va a estar sujeta a la persona? Entonces, cuando llega y hay una dependencia al hombre, y ese no es el cuerpo de Cristo. La congregación debemos de crecer y crecer de una manera madura y debemos de crecer como dice la palabra. Entonces, nosotros aquí no estamos sujetos ni sometidos a una persona a sus y a lo que se le ocurra. Todos nosotros estamos sujetos a Cristo, que colocó una persona y guiamos a alguien conforme a la palabra. Usted está haciendo la función de pastor. Entonces, su responsabilidad es guiarlo conforme a la palabra y no aprovecharse, porque le puede mostrar y decirle que depende y que se debe sujetar y hacer lo que él diga. Ese no es el mensaje. Entonces, nosotros debemos de ser ejemplo, incluyéndome, donde todos estamos obedientes y sujetos a una ¿qué? A una palabra, como dice en Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 4. Primera de Pedro, capítulo 5, el 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Recuerda que hablamos que anciano es un sinónimo de pastor, de obispo, de alguien que vigila, que administra, que da la palabra, que lidera. Entonces dice que habla a los ancianos y que él también es anciano en el crecimiento de Cristo. Dice el versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros voluntariamente.
no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Qué es apacentar? Apacentar es dar pasto al ganado o llevarlo a pastar. Rebaño es una congregación de fieles. Apacentar la grey. La grey es un rebaño. Entonces, cuando el versículo dice apacente la grey, se está refiriendo a dar la palabra de Dios, no la idea del hombre, no una doctrina humana, ni la ley. ¿Qué debe dar la palabra de Dios? ¿A quién? A las personas que asistimos a la congregación, al rebaño de Dios, a los fieles, a los que Dios nos llamó. Versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Lastimosamente, cuando se asiste a una congregación, se piensa que está como si fuera una empresa. Entonces hay unas jerarquías y se mira la jerarquía. Como él dice, así es, la jerarquía. No, todos hacemos parte del cuerpo de Cristo con unas funciones. Y esas funciones no es para tener señorío sobre las otras personas. Recuerda que vimos que Jesús vino a servir, siendo que es el Señor. A servir. Todos nosotros tenemos funciones para con un propósito que es correr la palabra, porque quien edifica la vida, quien transforma la vida, quien le da crecimiento a una vida, quien alumbra el entendimiento es Dios, la palabra, no nosotros. Entonces, ¿cuál jactancia? El señorío de entre personas de una congregación llega a una idolatría y eso no es de Dios. Entonces el otro dice, en el primer versículo que vimos de Hebreos dice que usted debe obedecer y sujetarse al pastor. Lo que está diciendo es que usted, la persona que le está dando la palabra debe estar sujeta a Cristo y le está contando lo que dice la palabra. Porque no es la persona la que transforma su vida, es la palabra, no es la persona. Entonces dice que la persona que esté llevando la palabra no puede tener señorío sobre las otras personas. Eso nunca, y oramos para que las personas, a medida que crezcamos, nunca lo hagamos. Luego dice, sino siendo ejemplos de la grey, siendo ejemplos. Todos debemos de dar ejemplo, solo que cuando usted, por ejemplo, Hugo que está en la alabanza, Osvaldo que salió a dar tema a los jóvenes y a los niños, ejemplo hoy, las personas que colaboran, ya las otras personas lo están viendo, debe dar qué ejemplo. Entre más responsabilidad, mayor responsabilidad de dar ejemplo, pero ese ejemplo es de todos, porque si yo asisto y escucho, digo, como yo no colaboro, yo puedo seguir viviendo de la misma manera, pues no voy a disfrutar del reino de Dios aquí en la tierra, de las promesas de Dios, de lo que tienes, que Dios te llamó para que disfrutes, pero al no ser ejemplo, al no hacer la palabra, quedamos por fuera. ¿Somos qué? Eliminados. Entonces lo que dice la palabra es que es ejemplo de la grey, siendo ejemplos unos a otros, y más los que estamos llevando la palabra. Entonces, una cosa es dar ejemplo y otra cosa es enseñorearse. ¿Cómo se muestra la palabra? Con la vida. Alguna vez colocamos en los mensajes diarios, predica y si es necesario, habla. ¿Por qué? La mejor manera de compartir la palabra es con el ejemplo. Y las personas más cercanas en su hogar, la mejor manera de que la persona conozca es el ejemplo. Si usted le habla de los versículos de la paciencia, ¿qué debe demostrar en su actuar? Paciencia. Si usted le habla de los versículos de la fe, ¿qué debe estar en su manera de actuar? Seguridad en una palabra, la fe. Entonces, lo que nos mueve es el ejemplo y lo que dice el versículo es que las personas que están en responsabilidad de ser ejemplo a los demás. Y hay una promesa,
y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Recuerda que vimos que Cristo es pastor y obispo, es el que cuida y vigila nuestras almas. Entonces hay una promesa cuando usted es ejemplo hacia las demás personas de que tenemos, por llamarlo de alguna manera, un reconocimiento. Una corona es un reconocimiento. ¿En dónde? Cielo nuevo y tierra nueva. Pablo dijo, sea imitadores de mí como yo de Cristo. Cuando decía, imíteme a mí como yo de Cristo, él no decía, sométase a mí, sino, mire que mi actuar es conforme a la palabra. Mire que sí es posible. Y nosotros debemos de ir madurando. El evangelio, la gracia, no es teoría. O sea, no es algo que usted se va a aprender y acá usted va a seguir viviendo como usted siempre ha creído que debe vivir. Eso no es el evangelio. El evangelio tampoco es que usted escucha la palabra y va a seguir en las tradiciones del hombre. Tampoco es el evangelio. Usted escucha la palabra y sigue en los ritos de la ley. Tampoco. Dios nos llamó es a escuchar la palabra y hacer lo que dice la palabra. Hacer. Si nosotros no hacemos lo que dice la palabra, dice que nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué nos engañamos? Porque dejamos de disfrutar una promesa que ya está lista, está servida. La paz de Dios, el gozo de Dios, el deseo del corazón en tu vida que se cumpla, sucede el milagro. Que Dios te dé más de lo que usted espera, que transforme tu vida, la paz y el gozo, la tranquilidad y la seguridad sobre esta tierra. Eso es al hacer la palabra, al hacer la palabra. Ahora vamos a ver Hebreos capítulo 13, versículo 7. Recuerda que estamos hablando sobre el ejemplo. Y esa es la madurez. Tenemos que ir cómo estoy dando ejemplo a mi entorno. En la casa, en el trabajo, el ejemplo. El ejemplo. Por ejemplo, se lee y ya sabe que la borrachera, el licor, pues genera muerte. Usted lo lee. Y usted coge la botella y también le dice que le genera problemas. Pero como hay una sociedad que lo avala, una sociedad que lo promueve, y venimos en una época bien fuerte, esta de fin de año, y usted ya leyó, y usted lo ve, eso es ser religioso. El licor, emborracharse, eso no es malo, eso es ser religioso. No, eso no es ser religioso, es claramente que la borrachera está identificado como una obra de la carne, la borrachera. Si cada uno con Dios, no le pide ayuda, y hay un entorno que está viendo que uno lee palabra y que habla de Dios, y cada 8 días está borracho, pues como que, ¿cuál es la diferencia? Todos los días, cada 8 días se emborracha, y yo me emborracho cada 8 días. La diferencia es que él lee Biblia y yo no, pues ¿para qué leo? Para seguir borracho. El ejemplo, el evangelio no es teoría, familia. Dios te llamó a alumbrar el entendimiento y Él te ayuda. Dios es nuestro ayudar, Él nos ayuda en la debilidad que tenemos cada uno. Y ya hemos hablado que nosotros no nos vamos a juzgar ni condenar, pero no se avala eso. Debemos de ayudarnos a salir, lo que compartíamos esta semana, de amonestarnos, de sostenernos, porque todos necesitamos salir y avanzar para disfrutar de la vida que tiene Dios para nosotros aquí en la tierra. Entonces, lo importante es el ejemplo. Mira lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Acuérdese la persona que le habló la palabra de Dios. Pastor no es el que tiene un título. Eso es en el sistema. Dios nos constituyó. Él nos constituyó. En tu interior hay funciones que en la medida que tiene relación con Dios, conozca la palabra, van a ir saliendo.
sin que usted lo sepa, sin que usted se dé cuenta. Eso ya está en tu interior. A medida que lees la palabra y hablas con Dios, comienza un proceso que vas teniendo claro el evangelio y usted hace la función de pastor. Entonces lo que está diciendo es, todo el que le compartió la palabra, ¿sí?, que le hablaron la palabra, acuérdese y mire lo que sigue. Considera cuál haya sido el resultado de su conducta. Considere, mire el que le habla la palabra y mire que la conducta, el comportamiento, lo que él hacía, ¿cuál fue el resultado? Si una persona hace la palabra, ¿cuál es el resultado? La palabra se cumple. Dios no miente. Dios no miente. Un ejemplo, honrar a padre y madre. Una de las profecías de este tiempo es que los hijos van a ser ingratos, desobedientes. Sí que no nos tenemos que asustar cuando usted vea que le comiencen a contar que ingratos, que desobedientes, que se fue, que no volvió a llamar, que no le importa los hijos. Pero sí hay que orar por nuestros hijos y que Dios alumbre nuestro entendimiento, nos dé sabiduría para educarlos en este tiempo. Porque estamos viviendo los tiempos peligrosos. Eso no nos sorprende a nosotros, ni nos da, ay, ¿a qué horas? No, Dios nos lo mostró ya. Y debemos de orar por eso. Y sabemos que hay un entorno que cada día va a ser más notorio, más. Entonces, usted honra a su papá, lo respeta, lo ama, de acuerdo a la edad, está la obediencia o está la retribución, de acuerdo, usted lo hace. Al hacerlo en el tiempo, no 6 meses, no un mes, no, al hacerlo en los años, ¿cuál va a ser el resultado de una persona que hace eso? Dice, considera cuál haya sido el resultado de su conducta. Un ejemplo, una persona que honre a sus padres en la tierra, no importa cómo haya sido su papá o su mamá con usted. No importa, porque hay padres de padres, no importa. Lo importante es hoy. El que está en Cristo, nueva criatura es. Lo importante es hoy. No importa ya entonces si hoy no, yo no le he honrado. Entonces, iniciar desde hoy, hacerlo. Porque dice que todo lo que usted haga le va a ir bien y va a tener muchos años sobre la tierra. Todo lo que haga, todo es todo. No solo el trabajo, su familia, todo, su salud, todo le va a salir bien. Hay un resultado, una conducta. Dice, mire cuál es la conducta, el resultado de eso. Entonces, es el hacer, no lo que le hablaba. Él habló la palabra, pero ¿qué tiene que mirar? El hacer. Él habló la palabra, dice, sí, él habló la palabra, pero considere cuál haya sido el resultado de su conducta. Y si es así, imite su fe, no a él, imite su fe. Imite su fe es, él obedecía a la palabra, entonces usted ¿qué también tiene que hacer? Obedecer la palabra. Imite su fe. La fe es por el oír y oír la palabra, la fe es una. Entonces todos nosotros, incluyéndome, estamos obedeciendo la palabra. Y en el tiempo hemos visto que esa palabra se cumple. Entonces usted qué debe de ver, el hacer, no solo lo que se habla. Primero hay que oír, hablar, pero después hay que hacer. Y el versículo enfatiza, oiga, los que le hablaron la palabra, mire cómo vivían. Mire cuál fue el resultado. Si en un hogar está el amor, la paciencia, ¿cuál es el resultado? Dios no miente, su palabra se cumple. Si una persona, usted ve que tiene una relación con Dios y continuamente él ora y echa las angustias en Dios, ¿cuál es el resultado? ¿Será que vive angustiado? ¿Será que vive preocupado? ¿Será que vive triste? ¿Cuál es el resultado de la persona? ¿Qué es lo importante? Es el ejemplo, ser ejemplo. No es cuánto hablemos la palabra. Todos nosotros Dios nos llamó a conocer la palabra. Debemos de leer la palabra, compartir la palabra
pero debemos de estar continuamente revisándonos cómo estoy viviendo, qué estoy haciendo, qué estoy haciendo lo que dice la palabra. Dios nos ayuda. Si no estoy haciendo lo que dice la palabra, no puedo esperar disfrutar de las promesas de Dios aquí en la tierra. Voy a estar sobre la arena, voy a estar engañándome a mí mismo. Y al final, cuando lleguen los vientos, las situaciones difíciles, entonces voy a decir, no, la palabra no es verdad. Y cogemos caminos que no son. La palabra es por fe, es el evangelio y se cumple. Entonces vamos a mirar ahora lo que dice en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. El versículo dice que las palabras generan contienda. Romanos 14:1 dice que para no contender sobre opiniones. Entonces, la palabra, las opiniones generan contiendas cuando vamos a compartir. El mensaje, el evangelio dice, usted no debe contender ni pelear por las palabras, el mensaje, las opiniones, porque el evangelio es uno. Y el evangelio, cuando Jesús lo mostró, dijo, yo soy el camino. Cuando dijo el camino, lo que generó Jesús es una acción. Cuando dice el camino es una forma de vida, una forma de comportarnos, el camino. Entonces, no hay que contender con las opiniones porque el evangelio es uno. Que la persona diga que es mentiras, la palabra no deja de ser verdad. Que usted le comparte a alguien que está limpio, santo y perfecto, y diga, no, yo soy pecador, él no deja de ser santo y perfecto si es un escogido de Dios. O que tenga la seguridad de la vida eterna. Igual. Entonces Dios nos va afirmando en esa palabra, nos va afirmando ahí. Entonces, ¿cómo debe ser cuando nosotros compartimos? Recuerda que nosotros debemos de ser ejemplo y dar la palabra. Pero quien transforma la vida es Dios. Dios, nosotros debemos de enfocarnos en esforzarnos en nosotros, que Dios transforme nuestra vida, llevar la palabra, para que Dios haga en esa persona. Vamos ahí mismo en segunda de Timoteo capítulo 2. Vamos al versículo del 23, 24, el 24 en adelante. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepienten para conocer la verdad. Con mansedumbre, todos somos siervos, todos estamos siendo edificados por la palabra de Dios, y Dios nos llama para nosotros disfrutar del reino y contarla, para nosotros ser ejemplo. Yo no puedo contar la palabra y no estarás y no disfrutándola, no siendo ejemplo, porque voy a perder de disfrutar la gloria de Dios aquí en la tierra, de las promesas de Dios. Y el otro la escucha y comienza a hacerla, y él comienza a disfrutar de todo, y yo le conté, y el otro está disfrutando y uno acá. Y la otra persona avanza, madura, disfruta, y uno acá, la vida emproblemada. Porque solo le conté y yo no la estoy haciendo. Nosotros debemos de hacer, no ritos, no penitencias, es un conocimiento, es el evangelio que está en ti que alumbra el entendimiento para vivir desde el espíritu. Entonces dice, por si quizá Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad. Nosotros debemos de ser ejemplo y dar la palabra. Dar la palabra, ojalá que sea con el ejemplo, que usted no necesite ni de hablar. Sería maravilloso
que el ejemplo, que usted su forma de vida, llega a un sitio, disfruta, baila, se ríe, echa cuentos, está hasta otro día a las 6 de la mañana, con la familia, los amigos, rico, y todo el mundo lo ve y dice, oiga, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace para estar hasta las 6 de la mañana bailando, riéndose, contando cuentos, disfrutando, comiendo con todo el mundo, chévere, sin problema? ¿Cómo hace? Si yo para bailar necesito tomarme una caneca. ¿Cómo hace si para echar cuentos necesito 10 cervezas? ¿Cómo hace si para estar contento tengo que tomar primero? Porque no estoy aburrido. ¿Cómo hace? Usted no necesita hablar nada. Oiga, y ese como que se reúne por allá y se congrega, que es que lee Biblia, vea cómo baila. ¿Cómo hace? Ser ejemplo. Bailar no es malo, menos con su familia, menos en este tiempo donde la gente, hay un descanso en el año, se reúnen las familias, la gente viaja, se encuentra. ¿Usted cómo va a decir, ay no, porque es pecado, es malo? Por favor, eso es religiosidad. ¿Qué es malo? Que te emborraches. ¿Qué es malo? Pues que trates mal al primo, al hermano. ¿Qué es malo? Primo, usted me dijo cuando tenía 5 años que está viviendo en el pasado. El evangelio es hoy, ejemplo, ejemplo. ¿Y por qué no va a ir? No, es que viene la tía que me dijo que me trató mal. Ejemplo, ser ejemplo. El evangelio no es teoría. Ejemplo, ser ejemplo. ¿Para qué? Para ver si Dios le concede para que conozcan la verdad. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Nos concedió el privilegio de conocer la verdad. Eso lo hizo Dios con tu vida. No es una persona. Familia, recuerda que estamos en algo eterno, el cuerpo de Cristo. Usted conocer la verdad no es porque lea mucha Biblia usted, ni porque es que usted sea muy inteligente, ni porque es que usted, yo escudriño y me voy a las raíces hebreas y las raíces arameas y eso es natural. La revelación del evangelio no está en las raíces de nada, no, está en tu interior, que es ver la verdad, ver la verdad. Y la verdad es que si la palabra dice que me olvide del pasado, pues yo me olvido del pasado. Fácil, fácil. Si la palabra dice que perdone y yo he estado con resentimiento y yo sé que es vivir con resentimiento, con amargura, con odio, y me cuenta que cuando yo no tenga eso va a vivir libre, pues yo digo, pues, ¿qué va a tener odio y resentimiento? Y Señor, yo, tranquilo, un alma en paz. Pues, entonces usted va a sus reuniones ahora de fin de año, conversa con todo el mundo y dice, oiga, pues este no venía, que porque se venía este, no venía él, y llegó. Ahora no se van a hablar. Y la gente está así, la familia, ¿no? Ahora no se van a hablar. Y usted entra, mucho gusto, mucho gusto, mucho gusto. ¿Cómo está? ¿Cómo está su hijo? ¿Cómo está? ¿Cómo van los negocios? ¿Cómo va todo? Chévere que nos veamos, que comamos, que compartamos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El pasado. ¿Pero qué te dice el Evangelio? ¿Qué dice el Evangelio? Las buenas nuevas. Que no mires el pasado, que el reino es hoy y hacia adelante. Usted llega y le oras a Dios para ver esa maravilla. Entonces Dios nos está dando el que conozcamos la verdad y mira lo que dice el 26. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Sí ve que el diablo existe? Estamos en el lazo del diablo, el enemigo, hay que luchar, hay que pelear. No es lo que dice el versículo. Ese diablo ahí, ese significado es acusador. Ese diablo es las tinieblas, entenebrecen el entendimiento. Eso es el diablo. Entonces, la amargura, el odio, ese es. Los deseos engañosos, las obras de la carne. Y eso lo tiene como para que escapen del lazo, cautivos a la voluntad de él. Dice la palabra que o hacemos la voluntad de las obras de la carne o hacemos la voluntad de él.
espíritu. Para hacer la voluntad del espíritu, Dios alumbra el entendimiento y nos muestra que ya estamos libres. Mira, ya estamos libres. Y yo todavía siento eso, a conocer la verdad. ¿Y cómo conoces la verdad? Dios ya te llamó. Ya te llamó. Apartar un tiempo para leer la palabra y ser ejemplo. ¿Y cómo vamos a ser ejemplo? Con la ayuda de Dios. ¿Y por qué necesitamos ser ejemplo todos? Porque todos, Dios nos llamó a disfrutar de su gloria aquí en la tierra, de una vida plena aquí en la tierra. ¿Y esa vida plena en dónde está? En tu interior. Esa vida plena no está afuera. Esa vida plena no está en la playa. Esa vida plena no está en la montaña. Esa vida plena no está allá, familia. Esa vida plena está en tu interior. ¿Y cuándo es? Cada día. Cada día la disfrutamos. Cada día la disfrutamos. Entonces, nosotros debemos de ser ejemplo unos a otros. Unos a otros. Dios dice en 2 Corintios capítulo 3 que nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ministros que tenemos una responsabilidad. Ejemplo, cuando usted escucha los ministros del gobierno, tienen una responsabilidad en unas áreas. Nosotros somos ministros del nuevo pacto de gracia, todos. Todos somos colaboradores de Dios. Todos. Dice que somos sacerdotes de Dios. Todos. Hay unas funciones como maestros. Ejemplo, Osvaldo tiene ese donde hacer actividades. Marta Cortés con los niños, Carolina, por ejemplo, con los niños pequeños, yo no tengo ese don. Ah, pero hay personas que sí lo tienen. Entonces, Dios nos envía a cada uno para llevar ese mensaje. Todos somos ministros competentes de un nuevo ¿qué? Pacto. Ministro, una responsabilidad que inicia sabiendo que todos somos ejemplo. Pedimos a Dios de que sea claro que todos debemos de dar ejemplo. No por la persona, no por su papá, su mamá, su hermano, su esposa, ¿qué dirán? No, por Dios. Porque usted vive es para Dios, usted hace parte del cuerpo de Cristo. Y cuando usted vive para Dios, queda bien con todo el mundo. Usted vive para Dios, queda bien con todos. Ah, que a alguna persona no le guste, es diferente. Pero usted va por el camino correcto. Dios le va a respaldar, Dios le va a guardar, le va a cuidar. Ese es Dios haciendo en nosotros. Entonces debemos de ser ejemplo. ¿Cuándo? Hoy. No espere el 1 de enero. Esta fecha es una fecha donde todos los deseos que tenemos, a partir del 1 de enero. Voy a cambiar esto en la vida a partir del 1 de enero. Voy a hacer esto a partir del 1 de enero. Todo lo mandamos al 1 de enero. Y llega el 1 de enero para el 2 de enero, porque hoy es primero, es festivo, entonces no, para el 2 de enero. Y lo vamos aplazando y se nos acabó el año y seguimos igual. No, ¿cuándo es el reino? Hoy. Dios te llamó a conocer la verdad. No ritos, no penitencias, no sacrificios. Una vida plena de gozo, de felicidad. ¿Dónde está esa vida? En tu interior. Alumbra a Dios el entendimiento para que usted haga. ¿Y qué es hacer? Pues en el entorno del hogar dice que debemos de tener paciencia, amor unos a otros. O sea que no nos podemos levantar bravos que porque llovió o porque hay sol. ¿Qué es lo que sucede en un hogar? Y no se puede hablar nadie con nadie porque eso sucede en los hogares, nos tratamos mal. En la familia, el hogar, ¿qué dice? Amor y paciencia. ¿Y cómo toca? Iniciando el día, hablar con Dios. Las angustias con Dios, las preocupaciones con Dios, el malestar con Dios. No con su papá, no con su mamá, no con sus hijos, no con sus hermanos. La frustración con Dios, no con su entorno. Ser hacedores. Entonces, oramos para que a partir de hoy, lo que estamos creciendo, llegando a la madurez, es saber que el evangelio es acción y no ritos. ¿Qué hay que hacer ahora en diciembre para que nos vaya bien el otro año? ¿No? Desde hoy, lo mismo que hacemos siempre. Leer la palabra y orar para poder hacerla.
Mateo capítulo 9, versículo del 35 al 38. Todos nosotros debemos de dar ejemplo. Todos nosotros no tenemos funciones dentro del cuerpo de Cristo en el sentido de pastores, maestros, evangelistas, no. Todos no. Pero todos sí hacemos parte del cuerpo. Ejemplo, una persona que está en lo que estamos hablando hoy, a medida que vamos creciendo sobre la parte del manejo virtual, de las cámaras, cuando tengamos las cámaras, si Dios quiere, que ya sean 2 cámaras, manejar eso, todas esas cosas. Pues de pronto la persona tiene ese talento y no le habla a nadie la palabra. Pero ahí con lo que está haciendo para que la palabra corra. Recuerda que toda acción que hacemos tiene un mismo propósito, que es que la palabra corra, porque la palabra es la que hace en cada uno de nosotros, es la palabra. Entonces, como todos no vamos a hacer, pero sí es necesario, mira lo que dice Mateo 9, del 35 al 38. Jesús iba y vio a la gente y Jesús estaba predicando el evangelio del reino. ¿Qué era el evangelio del reino? La gracia. Estaba hablando lo que iba a pasar cuando él resucitara. Jesús hablaba de la gracia, del perdón, del amor, de la vida eterna, del poder de Dios. Versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Siempre la mies va a ser mucha, el cuerpo somos muchos. Obreros para sostener esa mies, trabajar en la mies, van a ser ¿qué? Pocos. Siempre va a ser así, siempre. Jesús vio y dijo: la mies es mucha, pocos los obreros. Siempre, siempre va a haber mucho y poco para poder sostener la mies. Pero mira lo que dice el 38. Rogad pues al Señor de la mies. La mies es la cosecha, lo que está listo. Rogad pues al Señor de la mies. ¿Quién es el Señor de la mies? Cristo el Señor. ¿Por qué? Porque hay mucha gente lista a escuchar la palabra. Está lista y llega. Y como si fuera una cosecha para que diera fruto. Entonces dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Estamos finalizando el año, entrando, estamos orando para tener las cámaras, entrar al trabajo del más contenido en el canal de YouTube, mejorar todo eso, en la parte física, poder tener los grupos. Entonces, esa oración, como no es por obligación, sino que debemos de orar para que me ayuden y todos oremos para que Dios, dice el Señor de la mies, envíe ¿qué? Obreros a su mies, en amor, que podamos tener cada día más colaboradores. Recuerda que está la parte virtual, está la parte de los grupos, la parte que si en el futuro que manejan aquí las cámaras, todo eso, personas que lleven la palabra, compartir las reuniones en los grupos de la semana de estudios bíblicos, porque todos hacemos parte del cuerpo de Cristo. Entonces estamos finalizando el año y en este proceso que estamos hablando de la madurez espiritual, entonces familia, para que ahora hagamos un alto y pensemos: ¿estoy escuchando? ¿Estoy siendo ejemplo? ¿Me escudo en que como yo no comparto la palabra, yo puedo seguir viviendo como quiera? Como yo no le digo a nadie, yo no la comparto, yo no colaboro, yo solo asisto, entonces yo sigo viviendo normal. No, Dios nos llamó a alumbrar entendimiento y ser ejemplo. Al ser ejemplo, vamos a disfrutar de los milagros de Dios, de sus promesas aquí en la tierra. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.